Buenos días, ingeniero y compañeros. En esta ocasión daremos un adelanto de nuestro proyecto, de los avances y las contrapartes que tuvimos en él. Bueno, como primer punto vamos a hablar de qué trata nuestro proyecto. Bueno, nuestro proyecto es de membresías de lectura. O sea, ¿a qué me refiero a esto? Más que todo es como una aplicación de Kindle. O sea, es una suscripción de Kindle a Amazon. Viene siendo similar bastante. Entonces, más que todo lo que va, el servicio que vamos a prestar es que el usuario va a tener tres o más tipos de membresías, que va a ser de un mes, de 6 meses o un año, por ejemplo. Entonces, en esas membresías lo que va a hacer es dejar que el cliente pueda leer cualquier tipo de libro que quiera leer que tengamos en ese momento. Entonces, aparte de leer que tiene el usuario, puede comentar, puede dar reseñas de ese libro, como qué tal le pareció, si le gustó, si no, y etcétera. Y también la puede añadir a favoritos, que los puede agregar independientemente cuál quiera. Entonces, bueno, entonces le hablaré cómo está estructurado nuestro. Ujú. Entonces, Sí, ahora yo voy a hablar de la base de datos. De ahí vos hablas de las identidades y yo hablo de los ujú. DTOs. Lo bueno, sí, Así hagámoslo pausado, mejor para sí, nuestra reunión. pausado. Sí, no sabía que podía hacer eso. Ok, ahora sí, yo le doy aquí. Ok, yo les voy a hablar un poco sobre cómo funcionan lo que es las identidades. Bueno, nosotros tenemos aquí lo que son nuestras tablas, como lo pueden ver. Esta prácticamente las tablas les da un resumen de lo que pueden ver la base de datos ustedes. Aquí pueden ver la base de datos, pero aquí en esta aplicación ustedes pueden ver un resumen de cómo están estructuradas y qué tabla tiene una llave foránea de todas. Como pueden ver, aquí, para haber empezado nuestro proyecto, lo más recomendable tuvo que haber sido haber empezado lo que es con autor, ya que autor no depende de nadie, no tiene una llave foránea de nadie, y por ende, cuando nosotros hagamos nuestro primer CRUD o el CIDR, no va a tener ningún problema a la hora de guardar, editar o eliminar. Pero nosotros, pues, decidimos empezar con la de libros, tomando en cuenta que libros tiene una llave foránea de autor. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ya que cuando ustedes hacen lo que es, envían con el CIDR la información o quieren guardar, les va a dar un error, aunque ustedes le agreguen, bueno, eso depende también de aquí. Por ejemplo, como pueden ver mis identidades, aquí las tengo yo desglosadas. Si ustedes se van a lo que es libro entity, ustedes pueden ver que tenemos lo que es el ID del autor, como lo pueden aquí visualizado, aquí está el ID del autor, ¿ve? Que es una llave foránea, como lo dice aquí. Ok, como ustedes pueden ver aquí, lo tenemos aquí como llave foránea y lo tenemos como campo requerido. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Aunque yo no le ponga lógica a mi código, de que quiero validar de que ese autor exista, automáticamente cuando ustedes hacen un envío por medio del CIDR o ustedes una petición por el Bruno, les va a dar un error porque la base de datos automáticamente al estar relacionada con el autor, con una llave foránea, automáticamente cuando ustedes envían el ID del autor, esa base de datos se va a esta tabla de autor y lo busca. Si ustedes tienen esta tabla vacía, le va a dar un problema porque automáticamente no deja guardar ya. Entonces, ustedes quieren cargar valores iniciales, que en nuestro caso nos tocó, pues con los valores iniciales nosotros tuvimos que agregar lo que son unos campos de autor, porque la base de datos valida que existe ese autor para poder guardar. Bueno, luego de eso, pues como les dije, tenemos la identidad de usuario, la membresía, lista de favoritos, la calificación, que aquí es donde el usuario va a poder comentar o poder dar que es una reseña. Y luego de esto vamos a tener lo que son, bueno, mi compañero va a explicar un poco más de cómo funcionan las entidades. Casi hablo de la entidad, Sí, mae, pero voy a hablar más a detalle, empezar a sí, hablar ya del nombre que le quieres agregar, de aquí que ajá. especificación una tabla, más o menos rápido ahí. Bueno, más que todo esta identidad, la de libro, consta de una table, o sea, el nombre se llama libro book como está representado en la base de datos. Bueno, más que todo, nuestra entidad se deriva de estas propiedades de un ID libro que va a ser la llave principal de esta identidad, que va a tener un título, o sea, el nombre de este libro. Y la descripción, una descripción general de cómo es el libro y todo eso, y el género, o sea, si es de acción o si es de fantasía o de romance, etcétera. Y aquí la fecha de creación, esta fecha de creación más que todo va a ser cuando nosotros vayamos a subir el libro a la base de datos que va a tener registrada la fecha y de que ingresamos el libro. Es del PDF el libro. Más que todo vamos a dar una URL
para que el libro, o sea, para llevar al usuario al libro. Y aquí, en este ID autor, como dijo mi compañero, tuvimos un problema ahí porque, porque como es una llave foránea, entonces no teníamos la de autor entity, o sea, no teníamos las... ¿Quieres hablar más rápido de esto ya? Porque recordad ujú, que cuánto va de tiempo. no, no dice. Nos dice, ¿va? Bueno, habla más rápido ya de un breve de los demás. Rápido ahí, tocando las entidades rápido. Y de ahí yo me paso a los DTOs. Ah, si querés explicar que las entidades son... Ah, ya lo dijiste, las entidades son lo que van a ver reflejado ustedes En la base de en la datos. base de datos. Sí, ya lo dije. Ah, bueno, entonces haga una breve explicación de las demás y de ahí pausas y yo voy con los DTOs. Ujú. Más que todo ese es el problema que nos dio. El autor entity es esta que va a tener un ID autor, un nombre autor y bibliografía y que su nombre de la tabla que va a aparecer en la base de datos es autor. Calificación, más que todo la calificación va a tener una llave principal o el ID del libro y también el ID del usuario que va a comentar y va a también tener la calificación de estas de 1 a 5 y va a tener el comentario y la fecha que haya publicado. La lista favorito más que todo, como había dicho, que va a tener un ID favorito que va a ser la llave principal, el ID del usuario y el ID del libro. Y la membresía en esta va a tener el ID de la membresía, el ID del usuario, también el tipo de membresía que va a tener el usuario dependiendo, también la fecha de inicio y la fecha de final de esa membresía. Y por último, la de usuarios, que va a tener una llave principal que es el ID usuario, que también va a tener el nombre de este usuario, email y la password. A continuación lo dejaré a mi compañero hablando sobre las DTOs. Ya, a continuación, que nos perder tiempo. Mira que ya va bastante tiempo, creo yo. Sí, tú dale rápido. Espérate, déjame seleccionar para no pasarme los servicios. Si queremos hablar de los servicios y No, tú hablas de controladores. los servicios. Ahí no lo querías hablar vos, pues. Pues sí, hablarlo. Háblalo vos. No, vos lo explicas rápido, ya hablé bastante también. Sí, déjame ver. Explicarlo rápido. Bueno, yo voy a hablarles un poco más de lo que son los DTOs. Ok, bueno, estos son los campos que van a estar representados en las tablas en las tablas de la base de datos. Como pueden ver aquí, pues, como mi compañero dijo, si nos vamos a lo que es libros y nos vamos a las primeras 1000 líneas, perdón, ustedes van a poder ver aquí que los campos, estos que están aquí, son exactamente los mismos campos que nosotros tenemos en nuestra entidad. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con los DTOs? Bueno, como todos conocen, pues ya los DTOs, pues tenemos que manejar lo que es el DTO que va a recibir todos los parámetros para cuando nosotros hagamos la petición de getAll, nosotros cuando hacemos la petición, getAll en el Bruno va a mostrar todos estos parámetros que tenemos aquí, que llamamos. Si en un dado caso no llamamos uno aquí, pues el mapeo no va a mapear eso, entonces no lo va a mostrar en lo que es en el Bruno. Tenemos lo que son los DTOs o el primer CRUD de nuestra entidad de libros. Y tenemos aquí lo que es el crate. Como pueden ver en el crate, nosotros aquí se han de preguntar por qué no se agrega lo que es un GVD con el ID, si en el DTO lo tiene el principal. Bueno, aquí no, porque prácticamente con nosotros en el DTO manejamos lo que son todas las lógicas. Y pues cuando nosotros automáticamente enviamos la lógica a lo que es por medio del mapeo, mapeamos esto y lo mapeamos a la entidad, pues la entidad automáticamente eh, guarda el ID, genera el ID automáticamente, ya que tiene un GVD aquí y lo genera automáticamente. De ahí tenemos lo que es el libro DTO. Ok, el libro DTO hereda prácticamente las mismas propiedades porque es lo mismo que vamos a editar. Entonces aquí por eso le ponemos herencia de esto. Ok, y tenemos lo que es un poco del contexto también, que el contexto tenemos que es muy importante cuando vamos a hablar de la base de datos, ya que el contexto nos da el contexto, por decirlo así, de nuestras entidades con la base de datos. Eso es muy necesario y para poder aplicar lo que es el contexto, nosotros tenemos que mapear lo que son nuestras entidades y, ok, en el contexto aquí nosotros, como pueden ver, tenemos todas nuestras entidades aquí ya creadas. Espérame, el contexto es para poder manejar en la base de datos. Ujú, ujú, prácticamente sí. Prácticamente sí, para manejar la base de datos, el contexto es baja para poder trabajar con la base de datos. Pero espérate aquí. Entonces, como le decía, el contexto es para poder trabajar con la base de datos nosotros. De ahí tenemos también la conexión, que la conexión la tenemos aquí, que nos funciona pues para poder conectarnos con la base de datos. Y ahí tenemos lo que es el CIDR. Y el CIDR prácticamente es cargar unos valores iniciales, lo que es en la base de datos, cuando nosotros lo ejecutamos. Aquí no, el CIDR nos da un problema a nosotros también, que la verdad desconocíamos, que era que cuando nosotros veníamos
llamado primero lo que es libros. Y al llamar primero nosotros libros, pues como tiene una llave foránea, entonces nos da error porque busca autores y autores no estaba generado todavía. Entonces es un pequeño problema que hay que tenerlo en cuenta. Espérame. ¿Aló? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tenemos que actualizar una cosa que se llama activación 11 de la Fórmula Pro. ¿De qué? De la Fórmula Pro. Del programa con el que coloreamos. Ah, yo vi que se actualizó ahí, fíjese. Pero seguro que se actualizó, no, porque nos está llamando el que vino a arreglar la máquina. ¿Quiere si ya está activado? Le pregunta. Allá va a revisar por WhatsApp, espéreme. Mándeme una foto de la Fórmula Pro. De la Fórmula Pro le dijo. Es que ahí mandaron una encuesta y ahorita me llamó que fue sacarlo con la corrección de encuesta. Y la mandó a enviar a ¿Qué es lo que dice la encuesta? Mándeme una foto si quiere, para ver qué onda con eso. Y una foto de la Fórmula Pro. Creo que la versión están preguntando por ahí. Sí, solo quieren que contestemos y actualizamos la versión 11. Ah, revise ahí. Revise en la Fórmula Pro. Bueno, mándeme fotos si quiere y yo le voy a decir dónde tiene que darle para ver la versión. Pero yo me acuerdo que sí lo actualicé. ¿Tiene actualizado? Yo me acuerdo que sí. Pero no me acuerdo si era esa misma versión. Entonces, por eso. Yo decía descargar y actualizar, ¿saben qué? Ujú. Y después ni siquiera estaba normal. Por eso le digo. Ajá. Entonces ponga que sí, entonces, si no, voy a chequear bien yo cuando llegue. Dale, pues. ¿Cuántos minutos quedan aquí? Yo creo que solo 3. Solo 3. Sí, hablar rápido de los servicios y los controles y ahí muestran bien. Espérate, sí, porque no he visto GitHub. Sí, bueno, vale, más pijama. Ok, Pero, espérate. dale, Ya Decider, ya hablé. Ahora voy a hablar de los servicios rápido. Y, ajá, ok. Y de ahí al GitHub. de controles. Ajá, sí, sí. Bueno, tenemos lo que son los servicios, que los servicios, pues como ustedes saben, nos ayudan para poder hacer las peticiones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el get libro, list async, que lista todos los libros. Y luego de eso, ves la interfaz, perdón, y aquí tenemos lo que son los servicios, que es donde manejamos toda la lógica de nuestro proyecto. Como pueden ver, aquí tenemos la más fácil, la de delete, donde recibe un ID y va a buscar. Y aquí es donde utilizamos lo que es lo de mapeo, que lo de mapeo, pues, es muy... Hay que saber, bueno, en este caso no, en este caso es donde utilizamos lo que es el mapeo, que el mapeo pues es otra función que nos ayuda bastante a transformar de repente un DTO a un entity. Entonces nos ayuda y nos ahorra bastante código. Bueno, tenemos también aquí, como les dije anteriormente, tenemos lo que es nuestro CRUD, por decirlo así, donde tenemos todas las funciones de editar, de eliminar, crear y llamar. De ahí tenemos lo que son los controladores. En nuestros controladores pues manejamos lo que son las peticiones que pues aquí está la petición de llamar a todos los servicios, aquí recibimos lo que es un ID, get porque estamos nada más llamando y recibimos un ID y llamamos nada más ese ID, el de post que sería el de create y el de pull que es editar y el de eliminar. De ahí también vamos a presentar lo que es el GitHub el GitHub que nosotros tenemos. Ok, bueno, nosotros tuvimos bastante problemas también con el GitHub y ya estamos aprendiendo a usarlo un poco mejor, ya que lo que nos pasó rápidamente a nosotros fue que cambiamos lo que es una variable global y automáticamente ahí tuvimos problemas. Entonces nosotros aquí pueden ver que estamos haciendo lo que son los commits de cada avance que tenemos, pero estamos intentando ramificar y trabajar en una sola rama y no unir lo que son una rama a otra rama mientras no esté solucionado ese problema o incluir o unirlo al main. Entonces, como pueden ver aquí, eh, tenemos lo que son los commits, que nosotros hemos estado aquí uniendo el automapper, aquí solucionando CRUD, que hemos tenido problemas, pero estamos tratando de manejar de una manera más ordenada para que cuando hagamos también la request, intentar comentarlas para que quede documentado bien todo. Creo que hasta ahí va. Sí, Bueno, hay que ver que no le dijiste adiós y pija. Gracias no, por su atención. ahorita no. Entonces, eso sería todo. Gracias por su atención. Y ya. Entonces Mm. aquí, ahora nos vamos a dónde es, Mikey? More y stop.